¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantada de tenerte aquí en mi pantalla, aunque sea en este formato, y deseando verte pronto en algún momento. Pues mira, para ponernos en contexto, te voy a decir dónde estamos y un poquito pues la propuesta de este encuentro de una hora aproximadamente, ¿no? En Sí, cuatro bloques, más o sí. menos lo he dividido. Y mira, este canal se llama Más allá de la persona. Y en concreto estamos en una lista de reproducción llamada el Ateneo de la Conciencia, es decir, invitaciones a personas, seres, proyectos, iniciativas que vayan en pro de el crecimiento, la evolución, lo que tú ya sabes. Entonces, mi propuesta es empezar a contextualizar un poquito la situación de Covadonga antes, el retiro y ahora, para poner un poco en contexto quien nos esté viendo, sin apelar demasiado a lo personal, porque no nos interesa mucho lo personal, ya lo sabes. Luego, en un bloque segundo, me gustaría preguntarte algunas cosas, cómo las ves, cómo las sientes, qué sientes respecto a algunas afirmaciones. En el bloque 3 me gustaría hablar sobre la vía de la maestría, que es algo que, bueno, pues que estás en ello tú ahora mucho, estudiando y enseñando. Y luego, para terminar, pues hablar un poco de tu membresía, poner el acceso aquí debajo también y, también una propuesta, ¿no? Al final en el bloque 4 respecto al contacto, ¿no? Con las personas, con la enseñanza y demás. Entonces, bueno, pues yo no quiero enrollar mucho, quiero darte paso ya en breve, pero sí me gustaría decir que, bueno, yo te conocí hace ya pues, unos 10 años más o menos, en mi fase de la confusión, que le llamo, mi época de la confusión. Me ayudaste mucho a resolver asuntos sobre las relaciones, las parejas, los hombres y demás, ¿no? Entonces, tu pasión a la hora de transmitir y tu energía me llegaba mucho, pero yo ya sé que esa ya no es Covadonga. Yo sé que han pasado 5 años donde te has retirado, donde ha habido un proceso y es a eso a lo que quiero apelar en este encuentro, que es lo... Tampoco yo soy aquella persona, ¿no? Entonces es un poco más el retiro, ¿no? El proceso de retiro. Eh, ese es un poco el contexto de Cova ahora, ¿no? Si te parece, mm, podrías compartirnos un poquito ese proceso, ¿no? Aunque ya también voy a poner otro vídeo donde lo explicas muy bien con otra persona, pero sobre todo qué te lleva al retiro, al silencio, y qué te lleva luego ahora de nuevo pues a volver, ¿no? A compartirte, a exponerte y demás. Uf, es que es muy difícil, es que es un sentir. No es algo racional que puedas explicar y decir, Sí, es no, verdad. es un sentir. Bien, dejamos el sentir reposando para que nos acompañen en el resto del diálogo, ¿no? Y claro, es un sentir, yo creo que a través de este tiempo pues pueda marcar ese sentir, pueda quedar pues ese halo de sentimiento a lo largo de esta conversación. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros qué es para ti vivir en rendición? A ver, vivir en rendición, yo empecé mi proceso de rendición en el año 2013, que no había oído nunca la palabra rendición, ni sabía lo que era, no lo había leído en ningún sitio, pero intuitivamente, tengo aquí una perrita, intuitivamente, un día estaba harta de todo en el trabajo, era cuando estaba en la multinacional y salía a comer y pues mis compañeros de trabajo me estaban haciendo un mobbing feroz, era como que todo lo que hacía, los proyectos que presentaba no se valoraban, era como que todo salía mal, ¿no? Y yo estaba ya como frustrada, cansada y salí a la hora de comer y me acuerdo que dije, me pongo a disposición del universo para que haga conmigo lo que quiera, ¿no? Y entré después de comer y justo me despidieron. Era el día de San Valentín, que me lo tomé como un regalo de amor de mi padre Dios. Sí. Era el día del 14 de febrero del año 2013.
Y justo, según dije, me pongo a disposición del universo para que haga conmigo lo que quiera, me echaron del curro. Y entonces, nada, a los 11 meses estaba dando conferencias. Lo que yo no sabía, yo pensaba, bueno, me he rendido, pero no, me di cuenta que la rendición es un proceso, que no me había rendido completamente, porque seguía teniendo deseos desde el ego. Me di cuenta de eso porque yo pensaba que yo estaba en rendición total, era Padre, hágase tu voluntad, yo hago lo que Dios quiera a través de mí, yo soy un instrumento del amor, yo soy un canal, pero me di cuenta en el año 2019 que estaban pasando una serie de cosas que no fluía el tema, entonces me di cuenta, es que no estoy en rendición, estoy deseando cosas desde el ego. Pero era tan inconsciente, o sea, yo pensaba que estaba en rendición, que me ponía al servicio de Dios, que le decía a Dios, opera a través de mí, pero seguía deseando mis deseos egoicos sin darme cuenta, ¿no? Seguía teniendo pensamientos de, no, pero yo quiero esto, quiero llegar a más gente o quiero dar una conferencia no sé dónde, o sea, seguía teniendo que no era el fluir de la vida, no era la entrega total sin objetivos, sino que era mis propios pensamientos acerca de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, no había una... Entonces, la vida me dio una serie de señales, me salía por todas partes rendición, 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 y me di cuenta que la vida me estaba diciendo, tú piensas que estás en rendición, pero no lo estás, porque tú estás parcialmente en rendición. Es verdad que le dices a Dios que quieres ser un canal, es verdad que le dices a Dios, hágase tu voluntad, pero al mismo tiempo sigues deseando y sigues creando desde el ego, fabricando, que diría un curso de milagros, deseos personales. O sea, la ley de la atracción famosa. Son deseos personales, ¿no? Y entonces, a principios del 20, yo tenía en casa los libros, me los habían recomendado los libros de la vía de la maestría, pero no les había prestado atención, los tenía en inglés porque era cuando todavía no existía la traducción al español. Y a principios del 20, no sé por qué, me puse a ojearlo y fue como, ¡hala lo que pone aquí! Entonces, toda la vía de la maestría habla de la rendición. Y me di cuenta que la vida me estaba invitando a través de esos libros a profundizar un proceso que yo pensaba que yo ya estaba en rendición y era mentira. Y básicamente la rendición es, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura. Es como si dijéramos la intención y el deseo continuo de Dios. Y desear a Dios y tener esa intención mantenida en el tiempo y que tu deseo primario sea Dios y entonces todo lo demás viene por añadidura. Cuando estamos pensando, no, yo quiero un novio, no, yo quiero éxito, no, yo quiero, no estamos en rendición, estamos, bueno, a no ser que sea un deseo inspirado por Dios o no se puede saber, pero normalmente cuando estamos con los deseos personales, estamos creando desde el ego, estamos manifestando desde el ego. Por eso, cuando lo conseguimos, sentimos un vacío. Y también porque a lo mejor vamos a desear o a pretender que el poder de la atracción es, como dices, es personal y claro, que opera y funciona. Decías el otro día que es una ley de la naturaleza, evidentemente que existe la ley de la atracción, está ahí, Es pero evidente. al teñirlo con el ego y con mis pretensiones personales, pues claro, pues no funciona, no es que no funcione, no opera porque es confusión total, ¿no? Y que cuando vamos con eso, vamos con lo inconsciente también. Es decir, tú de A forma ver, consciente proyectas, deseas, pero todo el inconsciente va contigo hacia eso también. es que, a ver, nosotros llevamos miles de vidas con la ley de la atracción. En realidad llevamos utilizando la ley de la atracción desde siempre, desde que éramos animales. Siempre hemos utilizado la ley de la atracción. Primero, pues hemos aprendido a manifestar agua, hemos aprendido a manifestar comida, luego hemos aprendido a manifestar un cochazo. O sea, hemos ido, Claro. dijéramos, como subiendo el grado de manifestación, pero llevamos con la ley de la manifestación siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú entras en la espiritualidad en una primera etapa, en una primera fase, empiezas a utilizar la ley de la atracción de forma consciente. Entonces, quiero manifestar, entonces deseo algo y ya se cumple. Por supuesto que se cumple, la ley de la atracción funciona. El deseo es muy poderoso. ¿Qué ocurre? Que tú deseas un novio, además te haces la listita famosa y lo manifiestas, pero luego eso es una trampa porque no lleva implícita la felicidad. Entonces es cuando te empiezas a dar cuenta, porque tú pones en marcha la ley de la atracción, manifiestas abundancia, manifiestas el novio, manifiestas el éxito, pero te das cuenta que eso en sí mismo es una promesa vacía porque tú pensabas que te iba a hacer feliz, pero no te hace feliz.
Y entonces es cuando realmente te rindes, es cuando realmente dices, ah, es que yo sola no sé. Porque tú dices, es que estamos operando desde el inconsciente. Si es que da igual que sea inconsciente que consciente, si nosotros no tenemos acceso al campo cuántico de la información, de infinitas posibilidades, no sabemos nada, no tenemos ni idea de nada. O sea, yo no sé lo que me hace feliz, pero ni yo ni nadie. O sea, es una presunción. Pretender saber lo que te hace feliz, estás creando desde la ley de la atracción. Yo pienso que una casa grande con piscina me va a hacer feliz y cuando la manifiesto me encuentro con que no. No sabemos lo que nos hace felices. Claro, no sabemos nada y sin embargo vamos queriendo atraer cosas y decidiendo nosotros qué es lo mejor para nosotros cuando en realidad no sabemos. Y la rendición viene a decir, oye, yo no sé, me quedo no sabiendo y entonces ya pues de una forma espontánea la vida brota de forma natural. Que se haga el plan de Dios para la salvación. Claro, que además luego también se dice mucho que en realidad Dios somos nosotros. Entonces sería como volver otra vez a reconocer que se haga el plan de Dios es el mío propio es el de Dios y así, ¿no? Sí, sí, Me gustaría muchísimo decirte algo que he leído en tu propuesta de membresía, los temas que se van a tratar durante todo un año en la membresía contigo. Entonces, bueno, no sé si nos lo puedes contar, a mí me gustaría mucho cómo vives la diferencia entre el juicio y el discernimiento. Me parece muy interesante. es muy interesante. Es muy interesante. El juicio implica condena. El juicio implica esto es bueno, esto es malo, etiquetarlo. El discernimiento es mucho más sutil y tú puedes discernir, por ejemplo, que una persona con la que estás tratando, pues tú puedes discernir, es una persona que está en una vibración más baja. Es una persona pues que no va a entenderme, que no llega, con la que no puedo hablar de tú a tú porque no está donde yo y no me va a entender, pero no la estás condenando, no la estás juzgando. Tú puedes estar amándola, estás respetando su proceso, estás viéndola, estás discerniendo que esa persona todavía no te puede comprender, entonces tú tomas la decisión de alejarte o tener un trato más superficial porque entonces la estás respetando, estás utilizando el discernimiento para poder elegir qué es lo que realmente quieres y para poder respetar dónde está el otro y cuál es su proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces el discernimiento es como si tú pudieras elegir qué tipo de música quieres escuchar, pero no por eso condenas que una música es buena, que otra música es mala, no, esto me gusta, esto no me gusta, sino que tú Ujú. eliges lo que es más afín a ti. Entonces tú a medida que vas evolucionando, tú vas eligiendo. Y vas eligiendo también cuando estás en rendición, conectada con en alineamiento, también eres inspirada para avanzar, para elegir, pero no dejas de estar en el mundo, y no dejas de entrar en contacto con personas de diferentes frecuencias, con escenarios de diferentes frecuencias, con trabajos de diferentes frecuencias, y el discernimiento te permite amarlo todo, pero elegir intuitivamente qué es lo idóneo para ti, dónde quieres estar. El juicio implica condena, el juicio implica rechazo, el juicio es separación. Pues si yo juzgo un escenario, por ejemplo, una enfermedad. Esta enfermedad es mala, la juzgo, ¿no? Y me resisto y además incluso me culpo porque si la estoy creando, porque estoy enfermo, algo estoy haciendo mal, ¿qué estoy haciendo mal? Me como la cabeza, joder, voy a mirarme, voy a biodescodificarme a ver qué es lo que tengo, desde dónde estoy generando esta enfermedad, entro en bucle, ¿no? Entonces no la estoy amando, no la estoy aceptando, no la estoy trascendiendo, no estoy confiando en la vida. Sin embargo, el discernimiento es mucho más sabio, tengo una enfermedad, vale. Lo primero, no me voy a juzgar, ni me voy a condenar, ni me voy a culpar, porque el grado de plenitud de una persona no tiene nada que ver con la condición de su cuerpo. Puedo ser un alma mucho más evolucionada y mucho más plena y necesitar tener un cáncer. Te pongo, por ejemplo, de ejemplo a Kenneth Wapnick, que fue uno de los grandes estudiosos y divulgadores de un curso de milagros y tenía un cáncer. Entonces, no tiene nada que ver con tu grado evolutivo, no tiene nada que ver con que estés haciendo algo mal, simplemente es una experiencia que tú necesitas para tu evolución. Entonces, el discernimiento te permite abrazarla sin condena. Simplemente voy a ver qué hay aquí para mí, voy a observar esto y voy a ver qué puedo aprender de esta situación. Y sin comerme la cabeza, voy a abrazarla, voy a confiar, voy a amarla, voy a vivirla desde otro lugar. O sea, el juicio es
el que valora esto es correcto, esto es incorrecto, esto no debería de ser así. O sea, hay un factor de, el juicio es, por definición, además el juicio nos separa. El juicio es como lo contrario de nuestra verdadera naturaleza. Cuando estás juzgando, estás evaluando si esto es correcto o incorrecto, si esto debería o no debería de ser, si esto me gusta o no me gusta. Entonces te estás separando de tu creación, te estás separando de la vida. Cuando estás en el discernimiento, tú sabes que eres tú, sabes que lo estás creando tú, sabes que es una parte de ti, pero puedes verlo desde otro lugar, confiando en ello y viviéndolo y amándolo, abrazándolo y al mismo tiempo extrayendo el aprendizaje que hay de esa situación. El juicio, por ejemplo, en mi caso, que sigue ahí, están, los juicios están, pero no me molestan. Es decir, parece como que hay una parte de la mente que opera más de forma funcional para, bueno, para operar en el día a día, ¿no? En las relaciones, en tu agenda, en lo que sea. Y ahí hay como esos juicios que te están diciendo, pues mira, esto sí o esto no, pero conseguir que como que no te molesten, que no condicionen tus decisiones más trascendentales, tu identificación con lo que realmente eres, etcétera, ¿no? Y el A ver, discernimiento es como más abstracto. la vía de la maestría pone literal que cuando juzgas tus células se contraen, que se contrae todo el cuerpo, que si supieras el efecto que tiene el juicio simplemente a tu pura anatomía celular, no lo harías. O sea, te dice que el Vale. juicio es pura contracción, es puro miedo, es pura separación de la vida, es... y luego tú lo que estás tratando de expresar es que tú tienes discernimiento. ¿Estás tratando de expresar eso? No, estoy tratando de compartir que en mí veo juicios y que están ahí, pero no me molestan. No, no es algo que a lo Ya, que pero eso, tenga que pero- eliminar, ¿sabes? Hay un juicio, pues ahí está. bueno, Hay pero juicio. vale, pero entonces estás abrazando tu sombra, Ajá, que está ajá. muy bien, no lo tienes que eliminar, pero eres consciente que eso es oscuridad, Sí. ¿no? Cuando juzgas, Sí, sí, claro, y no me molesta en el sentido de que, por ejemplo, no sé, esta persona se está comportando de esta manera, a mí esta manera no me gusta, no me resuena, no haría algo con esta persona que me implique compromiso, relación, tal, no sé qué, ¿vale? Pero sin pero embargo, eso toca, suena más, pero tú ¿Mm? puedes ver la inocencia de esa persona a la vez que se está Claro, comportando. eso no afecta, Entonces, claro, eso no afecta que si entonces, hay que hacer algo, se hace. entonces eso es discernimiento, no es juicio. Vale, pues ahí para poder distinguirlo, quien nos escuchen, es interesante verlo con ejemplos, ¿no? Un ejemplo así más claro para... Porque cuando nos ponemos en relación con el otro es más fácil distinguir, pero juicio y discernimiento en tu soledad, en tu discurso mental, en tu opinión de las cosas, en tu identificación con lo que realmente eres y demás, cuando llevamos esta distinción a aspectos más sutiles de nosotros mismos, ahí es que como que es más difícil, ¿no? Como que, ostras, yo lo veo en las relaciones y demás, lo que es más inmediato, qué fácil, pero cuando estoy sola, por eso me hacía mucha ilusión invitarte, porque como has estado 5 años en silencio, con toda la repercusión que tú tenías en redes, con todo lo que ofrecías, con toda la actividad que tú tenías, y de repente recoges todo y te paras ahí en ese silencio, y creo que eso es para mí una de las cosas más admirables de cualquier ser, ¿no? Que uno reconozca realmente qué estoy haciendo y de repente reposes, ¿no? Para colocar ahí. Entonces ahí, en ese silencio, en ese día a día de uno mismo, ahí es cuando surgen, a veces, bueno, a veces ya el discurso como que para, ¿no? Pero los juicios y el discernimiento y demás, uno realmente pues no sabe, a veces, ¿no? Como realmente si es un juicio o A no. Yo ver, tengo mi opinión, pero lo digo por las personas que te escuchen, ¿no? Y que esto, que como es muy valioso esto. a ver, yo esto, claro, en mi curso lo enseño Vale. en la vía habla de esto, es una Ujú. lección y lo vamos a ver con ejemplos y lo vamos a ver extendido, no es algo que se pueda aprender así y tal, Resumir. evidentemente. Además, incluso en el segundo libro, en la vía de la transformación, habla de eso, o sea, que te quiero decir que es ya cuando vas avanzado con la vía de la maestría. Pero básicamente para mí la diferencia es, yo, por ejemplo, en febrero me vi en un escenario con una persona que hizo un tema con el dinero que a mí me pareció un poco fraudulento, ¿no? Que le vi, pues, bueno, nos llevó básicamente a un sitio donde era gratis, no nos dijo que era gratis y nos cobró, así resumiendo, ¿no? Resumiendo, simplificando. Vale. Y entonces yo, claro, yo pensé, esto yo hace 4 años lo hubiera juzgado y hubiera dicho, joder, qué tío más rata, vaya aprovechado, vaya oportunista, vaya cara dura,
porque encima era un sitio era una ONG. Bueno, en fin, había un contexto, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo hubiera pensado, vaya jeta, ¿no? Pero ya cuando vas entrando, vas evolucionando, vas entrando ya en el discernimiento, que ojo, que no digo que yo no juzgue, que por supuesto que tendré mis momentos que sigo juzgando, pero como que ya, entonces de pronto empezó todo el mundo a juzgarlo, joder, este tío, qué jeta, qué oportunista, porque nos enteramos de eso, que estábamos gratis y que él nos estaba cobrando por una intermediación que en realidad no estaba haciendo. Y yo pensé, no, o sea, ¿qué herida tendrá con el dinero? ¿Qué miedo tendrá que le lleva a comportarse de este modo? Entonces, como que pude percibir su inocencia y pensar, o sea, no puedo juzgarlo como un cara dura, como un oportunista, porque no conozco cuál fue su infancia, cómo vivió, qué escasez atravesó, cómo vive en Pero el no día a día, qué importa, si tú dificultades. conocieras toda esa historia, estarías Es inocente. justificando que el juicio es correcto. Es decir, si yo realmente conozco la historia de esa persona y conozco todo, No, entonces ahí sí no, porque podría yo, juzgar. no, porque sentí que no me estaba separando de él, o sea, sentí que yo había percibido eso, pero no había juicio, o sea, no había condena, era como, vale, tú estás operando, veo tu inocencia, estás haciendo esto que yo no lo haría, me parece heavy, yo no lo haría jamás, pero entiendo que no lo sabes hacer mejor. Y que gracias a que tú hicieras esto, estamos aquí, estamos viviendo esta experiencia, he conocido a este grupo de Sí, gente, en el fondo has hecho una intermediación valiosa, nos ha servido a todos. Entonces es como, pero al mismo tiempo tú sigues percibiendo cosas, pero ya no, es como si dijéramos, es todo más liviano. sí, sí. Sí, como pues como que no molesta, ¿no? Aunque surjan esas cosas, pues dejan como de molestar o de condicionar. Pues ahora me enfado Exacto. y reaccionas con una emoción. Pues ahora ya me voy a vengar y ahora no se va a poder Bueno, repetir. eso por supuesto, pero que yo cuando oía a los otros hablar de ello, pues fíjate lo que ha hecho, tal, no sé qué. Era como que, wow, yo, o sea, lo sentía muy duro, lo sentía. Muy pesado eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo? No, no, que es muy sutil, pero en el discernimiento estás en el amor. En el discernimiento tú puedes ver y pues, es como, te lo digo, es como cuando escuchas música, tú puedes ver, si tú imagínate que estás escuchando música a unos niños que están tocando la flauta. Y hay uno que desafina y hay otro que toca perfecto y tú puedes saber, este está tocando una melodía a la perfección y este otro está desafinando, pero tú a un niño no le juzgas porque esté desafinando, no piensas que sea malo, no piensas, pero tú disciernes, Sí, joder, pues está tocando mal, está es desafinando, pero inocente. es absolutamente inocente, o sea, tampoco dices está tocando mal, está aprendiendo, ¿no? Entonces, el Sí, discernimiento es eso, es esa facultad que tú puedes ver que alguien está aprendiendo, está haciéndolo lo mejor que puede, simplemente está en otro estado conciencial y evolutivo y no da más de sí. Y entonces puedes amarlo ahí, aunque seas perfectamente consciente que está haciendo algo que tú hace 3 años hubieras juzgado como malo. Y además, ahora a medida que evolucionamos, como sabes que todo es perfecto, como sabes que en realidad lo estás creando tú, como sabes que es un espejo, como sabes que te está reflejando lo que tú necesitas, como sabes que incluso si te la está liando y te está estafando, es porque tú necesitas ese aprendizaje con algo del dinero. Entonces, puedes incluso ya no es que tengas que hacer ya un proceso de perdón, sino que en el propio presente, cuando lo estás viviendo, puedes verlo con ternura. Aunque a veces, a ver, yo sigo creando cosas desde el ego, porque todavía, aunque yo deseo el reino y deseo a Dios y todos los días me levanto con el propósito de desear a Dios y tal, pero todavía hay momentos que tengo deseos personales y me doy cuenta, hay veces que todavía creo cosas, creo determinados escenarios, los creo desde el ego. Y además es que si lo analizo, digo, joder, pero si hubo una señal que me decía que por ahí no era. Uy, pero si esta persona me dijo que tuviera cuidado y yo aún así me metí, o sea, que la vida te lo va mostrando y nos empecinamos a veces en cosas y creamos determinados escenarios desde el ego, ¿no? Bueno, pues cuando creas un escenario desde el ego, en ese escenario va a haber una persona liándotela. Pero ya no es como antes que te la liaba, entonces tenías que hacer un proceso de perdón para asumir la responsabilidad y perdonarle, y me lo he hecho yo a mí mismo, no, e incluso ya puedes
en directo, en vivo y en directo, cuando veo que alguien me la está liando, ya puedo, wow, es un hermanito, gracias porque me estás mostrando que este escenario no lo creé en alineamiento, que este escenario, no, cuando creé esto, no estaba en rendición. Esto Muy lo hizo bien, Covadonga, lo hizo el claro, qué personaje. bueno, qué bueno. Es muy, muy sabio ponerlo así, claro. Además, tú vienes mucho de un curso de milagros, Sí, fue tu gran maestro. Después un curso de amor también, yo lo tengo ahí por la mitad también y estoy con él, la verdad que me parece muy, muy bonito. Y después de esto llega a tu vida la vía de la maestría, es una canalización de un hombre americano. sí, de un Mm, americano que se llama JM. Se escribe vale. Jayem, Hayem. Y me parece muy interesante porque divide la vía de la maestría como en tres campos, ¿no? Transformación, corazón y conocimiento. Esto es lo que te está inspirando ahora en esta nueva etapa, ¿verdad? Sí, ¿Nos podías hablar un poquito sobre ello, por favor? es que, ¿qué te cuento? Es una Es que enseñanza. es muy, muy intenso, como antes que decías, es que es muy de sentir, es muy sentido, ¿no? Es como A ver, es que resumir. Em, yo lo que te puedo decir es que yo lo cogí con mucho escepticismo, porque un curso de milagros en ningún momento aparece en la portada Helen Schucman, ni siquiera aparece su nombre, lo edita la Foundation for Inner Peace, la Fundación para la Paz Interior, y entonces no. Entonces, cuando apareció el libro de J.M., lo primero que leí que fueron las cartas de Yeshua, que es una introducción a la vía de la maestría, aunque recomiendo más la vía del corazón. Bueno, lo primero que cuando llegó a mis manos el libro, él tiene una foto suya en una de las primeras páginas y un prólogo escrito por él, ¿no? Entonces a mí me generó mucho rechazo porque digo, pero yo he leído otros grandes libros canalizados como El Curso de Milagros o Un Curso de Amor y Helen Schucman y Marie Perron no aparecen por ningún lado, ni se les escribe, ni escriben un prólogo personal, ni. Entonces me pareció como a ver de qué va esto, a ver porque ya se está marcando un tanto de que él canaliza a Jesús, porque él cuenta que se le apareció Jesús en el año 1987 en el salón de su casa, y entonces yo a priori cuando lo empecé a leer dije, este es un flipado, ¿no? Me generaba rechazo, sí, sí, me generaba rechazo porque digo, si Vale, realmente estás sí, canalizando a Jesús, no necesitas contarme que se te apareció en el salón de tu casa, no sé por qué, a mí personalmente me generaba, estoy de acuerdo. comparado con el curso de milagros y con el curso de amor, ¿no? Y luego resulta que cuando realmente me puse a leer en harina y a profundizar, era como, esto que está aquí escrito no puede estar escrito por una mente de la tercera dimensión, o sea, no. O sea, nadie en la tercera dimensión tiene la capacidad de canalizar esto. Entonces fue cuando me di cuenta que efectivamente, o sea, era sabiduría, era algo muy profundo. Y además, porque el curso de milagros es muy profundo, el curso de amor es muy profundo, pero no está aterrizado, es muy abstracto. Pero es que la vía de la maestría es muy profunda y muy aterrizada, es muy comprensible, es muy fácil de leer. ¿No sé, has leído algo? No, 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 los Pues tengo pedidos. es muy fácil de leer, se lee muy bien, muy aterrizado, muy claro, incluso el lenguaje que emplea Jesús, claro, luego Jesús explica en la vida de la maestría que él, dependiendo del público al que se dirige, utiliza un lenguaje u otro. Y claro, como el público de un curso de milagros es gente que está dejando las religiones judeocristianas, que está empezando a separarse de la religión, necesitan un lenguaje como más Sí, historiado, como más elaborado, mientras que la vida de la maestría es un lenguaje súper colonial. Incluso Jesús emplea el humor, hace bromas y coñas y tal, que dices tú, wow, ¿no? Y también cuenta que María, su madre en la vida famosa que tuvo esa, que está también haciendo trabajos de conciencia, que está también canalizando mensajes y que muchas de las apariciones de la Virgen María y tal, que son reales, que ella también está trabajando, que hay una serie de maestros ascendidos y que todos están tratando de influenciar a su manera y que están tocando cada uno diferentes almas y que todos adaptan el lenguaje al interlocutor. Que yo antes, yo qué sé, rechazaba, por ejemplo, cuando los católicos decían Medjugorje, que se aparece la Virgen en Medjugorje o que se aparece la Virgen en Lourdes. Yo lo rechazaba, ¿no? Decía, bueno, esto no me lo creía. Pues en la vía te dice que sí, que efectivamente los maestros ascendidos se están apareciendo
en diferentes lugares, están canalizando la información de diferentes formas para que llegue a todo el mundo y están adaptando el lenguaje al interlocutor. Y me pareció muy interesante. Y la vía de la maestría, me dices, háblame de ella. Es que, ¿qué te puedo decir? Es muy profunda, tienes que estar una lección por mes y es muy bonita. Incluso te pone ejercicios prácticos para ir integrándolo y, y yo creo que te lleva a aprender a co-crear, a dejar de crear por tu cuenta y aprender a crear con Dios, que Muy es lo mismo que importante. vivir que es lo mismo que vivir en rendición. Exactamente. Aquí que en este canal, bueno, todavía no está claro, no está totalmente definido, pero la dirección, más allá de la persona, con el tiempo se irá viendo que vamos hacia la Advaita Vedanta, hacia la identidad, hacia la no dualidad y un poco lo que es a- a comprender qué es la identificación que estamos sosteniendo, ¿no? Vamos un poco ahí hacia eso. Y lo que acabas de comentar, pues prácticamente es un tema de co-crear, es un poco salirte de esa identificación, ¿no? Salirte de ese yoísmo o el especialismo del que habla el libro Un curso de milagros y demás, y estar pues como un organismo vivo que es la humanidad, que es el ser humano como una cosa, una sola cosa, de la que formas parte como individuo, como forma, pero todo un organismo vivo, humanidad, ¿no? Entonces sería un poco ahí esa idea. También De comentas hecho, que... Sí, dime. que Dime. la no dualidad, lo que realmente significa la no dualidad es el no juicio. Porque la dualidad es cuando esto es bueno, esto es malo, esto lo acepto, esto no lo acepto, quiero esto no lo quiero, rechazo este escenario. Cuando tú estás en la no dualidad, lo amas todo, lo abrazas todo, estás en el no juicio. Sí, pero la no dualidad no rechaza que tú estés juzgando. La no dualidad, como lo abraza todo, abraza también que ahí está viendo un juicio que no estás aceptando, que ahí está viendo una percepción no dual que no estás comprendiendo. ¿Sabes? Porque la no dualidad no rechaza nada, es como que lo incluye todo. Entonces, cuando hay confusión, también. Cuando hay juicio, también. Sí, Cuando no sí, pero entiendes a ver, nada, también. que la no dualidad te diga que abraces la sombra, perfecto, pero que lo que te estoy diciendo, que decir no Sí, dualidad es un sinónimo de decir no juicio. sí. Sí, sí, pero es exacto, pero que no juicio que incluye el que estás juzgando, el juicio de estar juzgando. ¿Sabes? Como te digo, porque a veces me da la sensación, no sé, quiero decir, como yo la vivo, ¿no? Y la estudio hace años y es bueno, pues mi mente, ¿no? Como no se trata de que esto sí y esto no. Es esto no y esto sí, sí, todo. Es sí a todo. Como decías antes, ¿no? Bueno, Amarlo a todo. ver, Lo amas en todo. la vía de la maestría, en la vía de la maestría te pone literal que si supieras el efecto que tiene el juicio en ti Mm. y en tus creaciones, no lo harías. Eso es lo que pone en la vía de la maestría. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y cómo no juzgamos? ¿Cómo no juzgamos? ¿Cómo es el proceso de no Pues, juzgar? pues aprendiendo a amarlo todo. El juicio es el rechazo, el juicio es la condena. El juicio es cuando vivimos un escenario que no nos gusta, es porque lo estamos juzgando. Estamos juzgando nuestra creación Claro. y la estamos rechazando. Entonces, ¿cuál es lo contrario del juicio? Es vivo este escenario, lo abrazo, lo amo, confío en él. Y igual tengo el discernimiento de que elijo de nuevo, porque me doy cuenta que lo he creado desde el ego, pero no lo rechazo, es mi creación. La abrazo, la acepto, la amo, la integro y luego elijo de nuevo y elijo desde otro lugar. Y cuando el escenario sí me gusta y me encanta y me hace feliz y estoy dichosa, es Es igual, otro ¿no? juicio, Lo has es creado, lo otro he creado juicio. también. Es una creación, ¿no? Claro, o sea, a ver, si lo abrazas y lo amas, perfecto, pero si tú estás eligiendo esto sí me gusta, este no, es otro juicio. Le estás poniendo otra Exacto. etiqueta de esto sí, este no. Eso es muy bien. Sí. Es muy interesante esto, ¿eh? Porque es que es un clic tan rápido y sencillo en la mente que cómo nos cuesta, es increíble, cómo estamos ahí, ¿no? Confundidos. Un montón. Pues comentabas también hace poco que ahora en la nueva etapa querías pues un vínculo afectivo con las personas a quienes enseñas, con quienes aprenden contigo, buscabas como un vínculo afectivo, que no era solo ir a dar esa formación o hacer algo concreto y marcharte y ya está,
sino que buscabas como esa cercanía, ¿no? Sí. Eh, ¿cuál es el matiz de esa diferencia con antes? Esa efectividad con la persona con quien enseñas, a la que enseñas. A ver, es que yo antes daba talleres de un día y me iba. Entonces estaba un taller en Madrid y al día siguiente, bueno, a las 2 semanas daba un taller en Barcelona y luego daba un taller en Valencia y luego daba un taller en México y daba un taller en Colombia. Entonces no tenía una continuidad. Y al final yo estaba muy sola porque sí daba talleres de 200 personas, de ciento y pico, pero no tenía un contacto directo. Sin embargo, ahora, como estoy dando una formación más continua, más continuada, los veo todos los sábados. Los veo todos los fines de semana. Entonces, o incluso algunos, gente que ha venido conmigo a sesiones y luego se han apuntado al curso, con algunos tengo una relación. Entonces, puedo ver cómo van evolucionando, puedo ver cómo van cambiando. Entonces, es mucho más bonito. Porque no es yo voy, suelto un discurso, suelto un rollo, sí, hacemos algún que otro ejercicio, hablamos y tal, pero yo no sé qué impacto ha tenido en ti, cómo esto te ha ayudado a evolucionar. O sea, sé que ha servido porque había muchos testimonios de gente que escribía, oye, me ha servido mucho tu taller, gracias a tu, o gracias a tu vídeo he cambiado. Vale, pero esto es más bonito porque es una observación directa del proceso. Y luego también a mí me permite recibir, porque de la otra manera yo no me sentía, muchas veces no me sentía valorada o no me sentía querida o me sentía sola porque yo iba, había 200 personas y luego me iba y estaba sola en el hotel o estaba sola en mi casa, ¿no? Y Sí. claro, claro. Y entonces de esta manera, pues como hay una relación más continua, me siento más acompañada. Y me preguntan dudas por semana, tenemos un classroom y me preguntan cosas, entonces vamos avanzando y les propongo lecturas y vamos a, entonces es como, es diferente, es más bonito. Es menos gente, pero de una forma más profunda. Respecto a esto, que me parece también, estoy súper de acuerdo contigo, creo que es la manera bueno, como se dice en tradiciones más antiguas, más orientales, digamos, el satsang, ¿no? Que es la reunión entre personas que están en presencia de la verdad, seres en presencia de la verdad, que aman la verdad por encima de todo, y esas reuniones que sean, pues eso, pues como cercanas, como haya un seguimiento, ¿no? En las experiencias y que se diga todo, sin no quede nada por Bueno, es que decir. hay una cosa muy importante que se me olvidó decir, que si no hay igualdad, Sí. no hay amor. Si no hay igualdad, no hay amor. Entonces, cuando tú vas y tú guías y tú eres el guía únicamente y tú guías, no, es que no hay amor ahí. No hay amor. Exactamente. El amor No. es cuando hay una bidireccionalidad, cuando hay un feedback, cuando hay un intercambio. Exactamente, mira, me gustaría leer una cosa, a ver qué opinas, ¿vale? Porque estoy leyendo un libro muy interesante y sobre el inconsciente y quiero decirte algo que, bueno, lo he transformado un poco a mi manera, pero bueno, a ver qué opinas sobre esto, ¿vale? Mira, dice, las proyecciones, habla de las proyecciones, como la realidad es una proyección de nosotros mismos, lo que venimos un poco así comentando también. Dice, las proyecciones sin contacto personal pueden causar mucho daño a las personas que las reciben. Ningún ser humano puede soportar tantas proyecciones y seguir sano o feliz. Entonces, cuando comentabas que buscabas un vínculo afectivo más cercano con las personas y demás, dije, Coba seguro que está refiriéndose a esto. ¿Qué opinas? O sea, ¿las proyecciones sin contacto personal pueden causar daño a quien las A recibe? ¿La ver, inconsciencia proyectada en una a persona? ver, yo me estoy acordando de un ejemplo de un chico que vino a uno de mis talleres y luego, hace muchos años, y luego hizo un vídeo y lo colgó en redes, todo de proyecciones, todo de movidas que se había inventado él en su cabeza acerca de mi curso, pero que no eran ni reales. Bueno, la flipé, ¿no? Y bueno, y de hecho, no, objetivamente, porque me lo comentaron los otros alumnos, ah, ¿viste lo que ha hecho este? Pero ¿dónde está? O sea, era todo su movida, era toda una proyección y me echaba mierda por Sí. arriba, por abajo, por en medio. Bueno, evidentemente eso no pasó por casualidad, yo tuve que tener un aprendizaje de ahí, tal, Uy. pero a mí ese tipo de cosas sí me hacían daño, porque yo estaba dando, dando, dando y al mismo tiempo estaba muy sola, porque todo ese especialismo genera mucha soledad. Yo tenía el deseo de ser especial, en aquel momento no lo identificaba, el deseo de ser especial va acompañado, especial eres, pero estás separada. Y entonces estás muy solo, que es lo que les pasa a muchos famosos y a muchos, bueno. Y entonces en ese
contexto en el que tú estás muy solo y estás dando, que te venga ese ataque así gratuitamente, que es pura proyección de alguien, en ese momento sí me hizo daño, sí me melló. Si bien creo también que a medida que vas evolucionando en el proceso espiritual, llega un momento que las proyecciones ajenas ya no tienen poder sobre ti, porque, por ejemplo, a Jesucristo lo crucificaron por proyecciones, o sea, él no había hecho nada y se proyectó allí, Tokiski, los fariseos, los romanos se proyectaron sobre él y a él no le afectaba, porque ya estaba en un punto evolutivo que el mundo ya no tenía poder sobre Buen él. ejemplo, muy buen ejemplo este de la historia de Jesús de Nazaret. Perdona que te he cortado. Las proyecciones inconscientes contra la figura de esta persona acabaron con él en la cruz. A eso me refiero. Claro. No me refiero que tú te des cuenta que esta persona, por ejemplo, hizo este vídeo tan desagradable sobre ti. Imagínate que no te enteras nunca, que nunca lo sabes. Simplemente la gente que te ve en YouTube, la gente que va a tus charlas, te ve un momento, te ve en YouTube donde no hay relación personal, es decir, te Mm, ven en una imagen, mm. infoproductos, eventos, congresos y se van a su casa. Toda esa proyección que pueda ir sobre esa persona respecto a mí también me ha pasado, eso a mí no me ha pasado, esto lo hace muy bien, esto, por ejemplo, yo contigo, ¿no? Digo, jolín, qué bien se expresa, qué pasión tiene expresando esto. Tengo que aplicar esto en mis relaciones porque en realidad es que yo A no lo ver, estoy comprendiendo. Es un discurso mental de inconsciencia proyectada sobre una forma. Entonces me gustaría investigar porque es algo que no veo por ahí a y ver, quiero yo saber si todo, afecta. todo es un espejo de lo que tú necesitas para tu evolución, ¿no? Entonces, a Sí, mí sí que cuando yo tenía el deseo de ser especial, el ego espiritual de ser especial, mis vídeos tenían 5 millones de visualizaciones y sí que había momentos que me dolía la cabeza y yo sentía que eso era porque en ese momento había mucha gente pensando en mí, por viéndome ejemplo, y me estaba, e incluso que te mandaban malas vibras, porque también hay mucha envidia cuando tienes tanta visibilidad, mucho te comparan, que si este mejor, que si entonces sí hay de eso, ¿no? También te digo, cuando yo me quité eso, cuando yo me quité mi parte, que era el deseo de ser especial, cuando yo me di cuenta, lo identifiqué y pedí ayuda y le pedí a Dios que por favor me ayudara a quitármelo y tal y cual, y fui poco a poco evolucionando hasta quitármelo, se cayó Mindalia, mis vídeos bajaron a, no sé si sí. el mismo vídeo que antes tenía 5 millones, ahora tiene 200.000, y no me Mm. volví a encontrar mal, ni volví a tener dolor de cabeza, ni volví a sentir eso, ni me volvió a atacar nadie en redes, pero claro, porque eso también era un espejo, un reflejo de que la vida me estaba mostrando que si tú deseas ser especial, la vida te usa, tu mensaje llega a millones, pero la vida no te cuida, la vida no te protege, llega a Tokiski. Si tú digamos que te alineas más con Dios y estás en alineamiento y no tienes ese deseo egoico de ser especial, la vida te cuida, la vida te protege y tu mensaje llega al que realmente te valora y al que realmente lo va a recibir desde el amor. Y para mí la prueba de esto, el JM, que es este que te digo que es el canalizador de la vida de la maestría, él Sí. fue, en sus libros por detrás los firma Wayne Dyer, los firma Deepak Chopra, o sea, es el maestro de Deepak Chopra y de Wayne Dyer. Y a JM no le conoce ni Dios. Su canal de YouTube, o sea, no le conoce ni Dios, no le conoce nadie. Su canal de YouTube tiene 5.000 seguidores. O sea, nada. Tiene súper poca repercusión. Y estamos hablando de un tío que es el que le firma los libros. O sea, bueno, ya murió Wayne Dyer, pero sus libros están firmados y recomendados por Wayne Dyer. Entonces, realmente está en una Claro, frecuencia tan podía haber alta utilizado que, eso y no lo hace. Podía utilizar esa repercusión que le pueda dar por a estas ejemplo, personalidades y que no le está pueda ahí dar en una Deepak Chopra, audiencia. o sea, se reúnen en su casa a aprender de él gente como Deepak Chopra y él es un desconocido. Su canal los tiene 5.000 suscritos Y y a mí eso me como esos pareció hay súper muchos. inspirador. ¿Por qué? Sí, Claro, porque él está vibrando en el está amor y comprendiendo. entonces la vida le protege. Y su mensaje, que tu mensaje llegue a 5 millones de personas no es algo bueno. Oh, qué No es algo interesante es bueno porque esto. de esos 5 millones hay 3,5 millones de inconscientes que se van a cagar en ti o que lo van a tergiversar o que te van a Sí, copiar. Sin embargo, sí, lo que te van a copiar es a su tergiversado. manera, Entonces, sí. sin embargo, a su manera, sin embargo, cuando tu mensaje, cuando tú te alineas y tú le dices a Dios, úsame como instrumento, úsame como canal y tal, y realmente te usa, tu mensaje llega a gente que de verdad no voy a decir que te quieren, ¿no? Porque sería demasiado decir,
pero que de verdad lo Sí, valoran y que de verdad lo respetan y que de verdad entienden que cuando tú estás dando un mensaje de estos, tú estás hablando desde tus heridas, desde tus traumas, porque si no, no, o sea, para realmente ayudar, estás desnudando tu oscuridad, joder, que te es un acto muy expones. íntimo, Mm, te expones. Y entonces, es gente que realmente tienen la capacidad de entender que eso no es una tontería y que tú estás poniéndole el corazón ahí. Y entonces lo respetan y lo agradecen y lo viven de otro lado. Si tú estás deseando ser especial, deseando tener followers, deseando llegar, deseando tener éxito, estás en el ego y estás atrayendo otros egos, haters y gente que vienen al taller a hacer un vídeo luego cagándose en ti y a colgarlo en redes. exactamente, hay como un filtro, ¿no? Estoy muy contenta de que es que eres tan sincera, o sea, es que eres tan transparente, no tienes ningún problema en exponer lo peor de ti y lo mejor de ti. Es que eso me encanta, o sea, porque puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo en algunas cosas, eso da igual. Lo importante aquí es la desnudez, ¿no? Es como la exposición de todo esto, eres tú, soy yo, somos todos. O sea, es que es la misma dinámica prácticamente en todos nosotros, ¿no? Y yo es verdad que uso personas, cuando quiero hablar de algo, pues yo lo que uso es que sé con quién debo plantear estas cosas. Y yo sabía que contigo iba a ser así de claro, ¿sabes? Había hablar contigo que iba a ser así. Es como que con 5 años, o sea, la repercusión que tú tenías y las cartas que están en todas las casas donde voy de amigas que estamos, que somos afines con tus cartas, tus vídeos, los libros. Se vende bien, el oráculo se vende bien. Sí, ¿eh? Es que es precioso. Entonces, claro, digo, Sí, jolín, con mola. la repercusión que ella tenía, ¿no? Y aparte que, claro, como yo, por ejemplo, en mi caso fue tema de las relaciones de pareja, que tenía mucha confusión ahí, mucha, hasta que solté totalmente eso y ya está, hasta hoy. Entonces, que recojas todo eso y te vayas a 5 años en silencio, a mí me pareció fascinante. Yo entraba, porque cuando abrí el canal, dije, yo quiero llamar a Covadonga, quiero llamar a Covadonga, a esta mujer con esta fuerza, con ese tal. Pero ya no es eso, ya no es eso, ya no es un empoderamiento, es un coaching motivacional, un no sé qué, no, no. Ahora hay como un proceso realmente de reconocimiento profundo de ese silencio en el que has estado estos Bueno, 5 años. pero te voy a decir una cosa, tampoco me gusta que me digas eso, ¿eh? Porque Vale, es que me dijo un chico hace poco, es que tú, claro, tú ahora ya no eres coach, tú ahora ya estás hablando de... No, yo siempre hablé desde un curso de milagros. O sea, sí, pero yo vale, sí, es verdad. Es que siempre lo que hablé me de llegaba a la no mí era ese dualidad. otro. Siempre hablé del espejo, del perdón, de la asunción plena de responsabilidad de la Exacto. existencia y luego, por supuesto, de amor propio, de autoestima, pero siempre, o sea, siempre fue profundo, no fue un coaching motivacional de tú puedes, objetivos, metas, resultados. No, nunca Ah, fue es eso. verdad, no, no, esa no es no es así Mm. como, es verdad, he dicho eso, pero no, no es cierto, es verdad. De hecho, qué mejor que la pareja como ejemplo de Del espejo. transformación, de ver esto, de Mm. profundizar, claro, que es un espacio, un contexto donde se ve muy claro, sí, es verdad, así fue. Es que claro, yo todo eso lo tengo ya como muy, perdona, lo tengo como no No, sé, pero es no que lo reconozco ya. me lo dice más gente, me dice, es que tú ahora tal, no sé qué, se te nota que has cambiado porque ahora sí. Y digo yo, bueno, a ver, No, tampoco y es antes esto. O también, sea, lo de antes antes que también, o sea, antes todo. tenía el deseo de ser especial y buscaba y tenía mucho afán de protagonismo, ok, pero, no, pero yo siempre fui una persona profunda y siempre estudié un curso de milagros. Yo empecé a estudiar un curso de milagros en el año 2013 y en enero de 2013 y empecé a dar conferencias en noviembre de 2013. Siempre fue mi libro de cabecera. Yo siempre me hacía un ejercicio al día y leía todos los días un trozo del libro. O sea, que tampoco fue que yo fuera una inconsciente, que antes no, no es eso. Pero Ay, sí, por favor, evidentemente, no, eso no quiero yo transmitir. el haberme quitado de redes y haber estado 5 años sin hacer esto, pues sí, te da otra perspectiva, porque ya no tienes apego al resultado, ya no quieres, o sea, yo le he soltado lo de que necesito followers, lo de que necesito visualizaciones, incluso me he dado cuenta que es mejor así. Sí, bueno, pero también para otras personas que nos escuchen y bueno, y amigos que tengo que hablamos de todo esto, sí me gustaría aprovechar que estás aquí, ya no te quito tampoco mucho más, bueno, una horita llevamos. Em, el hecho de de querer ser especial, Mm, por un lado, no tanto como
o sea, es como una labor también. No quiero ser especial, pero sí tengo como, decía, se había convertido en un trabajo, dijiste, ¿no? Y yo Sí. tampoco veo mal en el sentido de mal, bien, bueno, vamos a hablar, vamos a entendernos el Ah, mal y el bien. sí. El decir, es un trabajo, entre comillas, pero esos seguidores se convierten en clientes. Los clientes luego pues son, digamos, alumnos o compañeros de investigación y que todo eso tenga pues un sostén económico del que tú te sirves pues como para vivir y demás, ¿no? El tema era sentirte especial, Pero es que el que tema es tú ese, el tenías que tema, estar ahí. Patricia, el tema es que mientras tú puedas vivir de ello dignamente, ya está. O sea, Claro. yo necesito que la gente, que haya la gente suficiente para que compren mis cursos para que yo pueda vivir de ello dignamente. Ya. No entonces, con que haya los que hay ahora, que no me siga nadie, tengo 3000 en el Instagram, lo abrí en febrero. Está genial, porque tengo los cursos llenos, no necesito más. Pero yo antes no, siempre tuve Ah, los cursos llenos. No sé, pero tenía miedo a no figurar, tenía miedo a no destacar, buscaba el protagonismo, observaba en mí cierta rivalidad con otros conferenciantes. mm, Entonces, claro, todo eso había que sanarlo, todo eso no sí, era un lastre. muy bien. Y preferiste retirarte y soltarlo todo para que se colocara en su correcto lugar. A ver, tú me dices, es que vaya bien que te retiraste, o sea, como si fuera algo heroico. A Ay, es que ver, a mí la vida me yo llevó a lo ello, valoro mucho eso, ¿sabes? Porque hace falta valor. pero, Quiero no, decir, que tú pero te desconectes tampoco, de la identificación. Perdona, dime. a ver, yo le eché un par de ovarios a borrar las redes, a borrar mi Sí. web con todos los contenidos, o sea, yo le eché un par de ovarios, que luego los recuperé porque los tenía el informático, pero yo ni lo sabía, ¿no? O sea, yo sí le eché un par de ovarios a soltar todo, pero la vida me puso señales. O sea, la vida me dijo, por ahí no. O sea, y cuando yo lo suelto todo, la vida llevaba meses dándome señales de que era momento de soltar. O sea, tampoco es que yo sea tan heroica que diga, lo suelto todo. No, o sea, Tenías la información, vida me estabas dijo, avisada. Vale, interesante eso también. estaba avisada y no estaba bien y no estaba disfrutando, estaba agobiada, estaba muy sola, porque era toda esa vorágine, toda esa masa de seguidores y al mismo tiempo muchísima soledad, o sea, era una serie de cosas que no estaba bien. Y tampoco puedes estar haciendo este trabajo sin estar tú bien. Y en estos 5 años que no te has enterado de nada y has estado ausente y demás, tampoco has vivido el tema de lo del COVID, ni de las restricciones, y todo eso de esos 2 años. Yo Sí, preguntando hombre, a esto, ver, pero bueno, yo me interesa. cuando lo del COVID yo veía el telediario Eso y sí, vi vale. el discurso de Pedro Sánchez del estado de alarma. Vale, Sí, hombre, vale. algo veía, ¿no? Pero Vale, vale. igual, pero fíjate, igual veía más la tele, igual veía más la tele que las redes. Lo que no vi nada son las redes. Me desconecté completamente de las Vale, redes. vale. Muy bien, muy bien. Bueno, eso no tiene importancia. Por lo que veo es algo que no tiene mucha importancia. Es decir, porque el tiempo tampoco es que sea antes, después, no sé qué y tal. Ahora es ahora y siempre. Y Coba, pues es un proceso. Covadonga es un proceso. Igual que todos lo somos, ¿no? Y estar compartiendo contigo después de tanto tiempo, pues la verdad es que a muchos nos hace muchísima ilusión porque yo estaba Gracias. picando de vez en cuando en la web y veía que te habías retirado, que no estaba disponible, y yo diciendo, ¿cómo puede ser? Digo, ay, y yo de vez en cuando entraba y decía, ah, pues sigue fuera, y no está, y la web no está, y la web no está, porque sí que me apetece eso, ¿no? Cuando veo algo que tiene valor, me gusta dar difusión. Y, y bueno, por mi parte, yo creo que, bueno, te he dicho más o menos, te he pedido, ¿no? Que nos compartas más o menos todo lo que había planteado y me gustaría muchísimo, si tú quieres, poder volverte a contactar porque hay cosas que me surgen, que me apetece mucho preguntarte a ti concretamente. Yo creo que eso también, al tenerlo público más allá de la persona, es muy valioso también para otras personas que me consta que también hay esta inquietud, ¿no? De ciertos aspectos más sutiles, un poco más metafísicos de las cosas y poder también seguirte de esta manera. Vale, guay. Yo por mí encantada, sí, sí. Muy bien, aquí en la caja de descripción voy a poner el acceso a tu membresía por si alguien pues se No, quiere, que es un pon, año, pon mi web, sí, porque es que la lo tengo web ya. y ya El, desde el- ahí.
El curso lo tengo lleno, lleno, y empezamos este sábado, no va a dar tiempo que se apunte nadie. Vale, Entonces pon mi web. directamente. Ah, pues qué bien, ya lleno. Genial, felicidades. Bueno, pues, Jolín, un placer enorme, un placer enorme. Ahora nos vamos a despedir, vamos a cortar y me gustaría hablar 3 minutitos contigo ahora, no me cuelgues, ¿vale? Vale, Y nada, gracias vale. a todos y gracias a ti por exponerte así, por volver y seguiremos compartiendo, ¿vale? No, gracias a ti por el espacio. ¿Te gustaría algo que sientes que ha quedado así por expresar, por decir, por compartir? No, Qué bien, no, yo creo que no se me ocurre nada. ¿Se te ocurre a ti fenomenal. algo que haya quedado? Estoy estupendamente, estoy encantada y agradecida, de verdad, con todo. No, yo también. Muchísimas gracias por el espacio, por escucharme, por preguntarme. A mí ahora me está gustando otra vez hablar de todo esto. Claro, y Me luego parece interesante y luego creo que el- puede ayudar, y creo que puede ayudar a gente, ¿no? Porque el deseo de ser especial es tan humano y a la vez tan tóxico. Sí, por ejemplo, ¿de dónde nace, de dónde viene el deseo o el anhelo de exponerse a compartir con los demás y no el especialismo, el querer sentirse especial? Es decir, cuando uno entra en el mundo de la relación de ayuda o en el speaking, yo qué sé, digamos, yo qué sé, espiritual o se pone a indagar sobre todo esto de forma pública, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo saber si no es ego? ¿Cómo saber si es exposición egoica o un acto de amor realmente genuino No, por nuestros a ver, hermanos? a ver, cuando yo en mi caso, cuando yo empecé a dar conferencias, todos los trabajos se me cerraban y la vida no me dejó otra opción. O sea, fue totalmente guiado. Qué Que yo buena. diese conferencias era absolutamente guiado, pero dar conferencias no tiene por qué ser ego. O sea, tú es una función como cualquier otra y la vida te puede decir tú dar conferencias o tener exposición pública no tiene por qué ser egoico. El problema es cuando tú en tu mente le das poder a la idea y cuando tú en tu mente empiezas a compararte y empiezas a decir, a ver cuántos seguidores tengo yo, a ver cuántos seguidores tiene este, quiero más seguidores, empiezo a comprar Vale. seguidores, empiezo... Hasta el problema es cuando tú te valoras a ti mismo en función de la cantidad de gente que te sigue y tú pones, estás poniendo tu valía fuera Muy y bien. estás buscando ese protagonismo y estás buscando ese reconocimiento porque crees que si no tienes seguidores no te van a querer o buscas que te quieran a través de lo que haces. Y se te olvida que nuestra valía la estableció Dios y que somos dignos de amor solo por ser, no por llegar a nadie ni por tener repercusión. Qué bueno, muchas gracias. Por esto esclarece muchas situaciones, la verdad. Fenomenal. Gracias, gracias, gracias. A ti, cariño, a ti. Y Un placer. espero volver a contactar contigo en este espacio. Siempre serás súper bienvenida. Ya iré detrás de ti llamándote a ver. ¿Vale? Vale. Muchas Guay, gracias a Patricia. todos. Vale. Un besito.